Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, participó en cambio de guardia en el Palacio de Carondelet. Sin fecha definida, se mantiene la expectativa por la reestructuración de comisiones y del Consejo de Administración Legislativa CAL. Asambleísta José Serrano rinde versión dentro del caso Fernando Balda. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Lunes 19 de marzo de 2018, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato a la información. Iniciamos esta tarde en rueda de prensa. La fiscal subrogante Tania Moreno denunció que al policía Ernesto Montenegro, procesado en el caso Pases Policiales, le habrían ofrecido $50,000 para que dijera que ella lo había obligado a mentir. Mariela Logroño se encuentra en la Fiscalía de Pichincha y nos cuenta los detalles. Adelante, Mariela, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Una nueva denuncia llegó al despacho de la fiscal subrogante Tania Moreno. Se trata del policía Ernesto Montenegro en el caso Estrella Dorada. Días atrás le ofrecieron una fuerte suma de dinero y también un asesoramiento, siempre y cuando se presente una denuncia en contra de Moreno. Esta aclaración la hizo la fiscal subrogante en rueda de prensa. ¿Quién indica que acudieron el día 14 de marzo aproximadamente a las 16:30 hasta el lugar ubicado por el pasaje Godoy, donde le ofrecieron $50,000, así como el asesoramiento de un estudio jurídico con el fin que ponga una denuncia en la cual Tania Moreno le había obligado a mentir? Por eso es que para mí es importante que se hagan las investigaciones, porque no tengo nada que esconder. Para mí es una garantía que se investigue. Esa manera de denunciarme no me va a intimidar. Moreno sostuvo además que existen denuncias infundadas. Esto no le va a intimidar y continuará en su cargo. Era mi obligación denunciarlo. Y si salgo, saldré por la puerta grande. Si la manera de intimidarme para que no conozca o investigue el caso 30S es presentarme 20, 30, 40 denuncias, me defenderé en las 20, 30 denuncias. En otro tema, frente al caso Capaya, la fiscal subrogante dijo que el día de mañana presentará ante el juzgado el dictamen para que se tomen las medidas pertinentes. Presentaré el dictamen, en este caso, ante la jueza que solicitó la consulta respectiva dentro de él. Es la información que se genera hasta este momento desde la Fiscalía de Pichincha. Buenas tardes. Gracias, Mariela, por tu reporte. En tanto, el asambleísta José Serrano acudió a la Fiscalía para rendir su versión dentro del caso sobre el secuestro al ex asambleísta Fernando Balda. La diligencia se cumple a puerta cerrada. Tenemos un informe vía telefónica con Ricardo Bravo. Adelante. Buenas tardes, Belkis, amigas y amigos. Por 1 hora y media aproximadamente, el exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano compareció en la Fiscalía General del Estado dentro del caso por un secuestro en contra del ex asambleísta constituyente Fernando Balda. Al ingreso de la diligencia, el abogado de Fernando Balda, Felipe Rodríguez, indicó que de acuerdo a las investigaciones se determinó que los ciudadanos que habrían secuestrado a Balda en el 2012 son policías en servicio activo y exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, así como el dinero con el que se habría pagado a estos ciudadanos provendría a través de la figura de gastos reservados desde la presidencia de la República. Al concluir la diligencia, el asambleísta José Serrano se refirió a la deportación de Fernando Balda desde Colombia. Dijo que se lo hizo tras cumplir con los trámites administrativos pertinentes. El caso continúa en etapa de indagación previa, por lo que los detalles de la versión de Serrano son reservados. Es la información que les tenemos desde la Fiscalía General del Estado. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Gracias, Ricardo, por tu reporte. Varias dudas se generan en la Asamblea Nacional en torno al trámite del juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Por un lado, consideran que primero se debe dar paso a la reestructuración de la Asamblea. Otros creen que el proceso se dilatará y que será el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio el que tome las riendas de este tema. Lo que origina los audios, como de manera irresponsable e ilegal en un tema particular se pone en peligro lo que es el Ministerio Público que representa a la sociedad. Bajo este argumento que sustenta el pedido de juicio en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno, desde la Asamblea Nacional se generan varias dudas, como por ejemplo, ¿qué ocurrirá una vez que se reestructure la Asamblea Nacional? La legisladora María José Carrión, quien presidía la Comisión de Fiscalización, considera que la decisión queda en manos del CAL. Nosotros creemos y esperamos que esto sea después de la reestructuración de la Asamblea, de todas las comisiones y del CAL, y esperamos que la nueva Asamblea, la Asamblea reestructurada, digamos, pueda ser quien lleve este juicio político. Para el independiente Eliseo Azuero queda la opción abierta de que se pueda nuevamente frenar este juicio y el Consejo de Participación Ciudadana se adelante. Por ello, la reestructuración es urgente. Yo creo que sí puede pasar aquello. Esperemos que el día miércoles esta cuestión de la reestructuración total se dé en aras de demostrar que la Asamblea ha cambiado. La bancada de la Revolución Ciudadana, pese a no firmar este pedido, consideran urgente la presencia del fiscal para que se aclare de dónde provienen los audios entre Polid y Serrano. Lo dijo la legisladora Soledad Buendía. Nosotros acompañaremos, queremos conocer toda la información, así como el país, para que se haga justicia, para que la verdad brille. Con el respaldo de 61 firmas fue presentado este pedido de juicio político. Esto en cumplimiento de la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 9 de marzo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Aunque aún no existe la convocatoria oficial para proceder con la reestructuración de la Asamblea Nacional, existe expectativa por parte de los legisladores por el sustento legal y por la participación que se evidencia, ya sea en el Consejo de Administración Legislativa como en las comisiones. Los legisladores se encuentran expectantes sobre el procedimiento jurídico que se aplique para la reestructuración de la Asamblea Nacional prevista para esta semana. Los asambleístas correístas esperan conocer el sustento jurídico, pues dicen aún pertenecer a la bancada de Alianza País pese a la desafiliación de la organización política. Además, dicen ser la segunda fuerza en el Parlamento. La presidenta ha hablado de los temas de equidad, ha hablado de los temas de responsabilidad con todas las bancadas y principalmente con el país. Yo creo que en ese sentido tendrá que tomar la decisión que corresponde. Las bancadas legislativas se crean en la primera sesión y hasta 5 días después, como lo señala la norma, y por lo tanto nosotros seguimos siendo de la única bancada legislativa a la que hemos conformado desde un inicio. Sin embargo, desde el movimiento de gobierno no coinciden con ello y aseguran que ellos ya no son parte de sus filas. Los que se fueron, cualquier nombre pueden tener, pero ya no son del bloque AP. Muchos de ellos se han desafiliado del movimiento Alianza País y ya no representan la voz de la bancada Alianza País. Mediante un comunicado, la primera vicepresidenta de la legislatura, Viviana Bonilla, explica y argumenta que no existe sustento legal para removerla de sus funciones y detalla los requisitos que serían necesarios para su destitución. Mientras que desde la bancada Integración Nacional esperan que se cumpla de manera expresa la reestructuración total y ya se barajan nombres de quienes podrían representarlos en el Consejo de Administración Legislativa. Bueno, ahí hay algunos nombres, está por ejemplo César Solórzano, Raúl Tello, está el mismo general René Yandún, entre otros. Desde Suma, en cambio, dicen no aspiran a ser parte del CAL y describen cómo debería estar conformado. Yo creo que ir una persona de Alianza País, una persona del correísmo, una persona del BIN, una persona de Social Cristianos, una persona de Creo, y la vicepresidencia le corresponderá también a Alianza País. El planteamiento de la reestructuración de la Asamblea fue aprobado la semana pasada por el Pleno del Parlamento, previo a la designación de Elizabeth Cabezas como la nueva titular de la legislatura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, para lo que sí hay convocatoria es para la sesión número 507 del Pleno de la Asamblea Nacional que se desarrollará este miércoles a las 10 de la mañana. Allí se prevé tramitar en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social sobre la base del informe que fue elaborado por la comisión encargada de instrumentar las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Como siempre, recuerden ustedes, amigos, que pueden seguir esta transmisión en vivo a través de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional.
nacional. En otro tema les contamos que el asambleísta independiente Eliseo Azuero presentó un proyecto de ley de ética parlamentaria. Entre los planteamientos consta el accionar legislativo, infracciones y sanciones a legisladores y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Argumentos como vacíos legales en la ley de la función legislativa y una crisis de ética en la que se haya asumida la función legislativa llevó al asambleísta independiente Eliseo Azuero a presentar un proyecto de ley denominado Código de Ética Parlamentaria, aspecto que ha sido la tónica de los últimos acontecimientos, reconoce el legislador. Mire usted, han pasado cosas como la defenestración de un asambleísta solo por el CAL, por ejemplo. Y la propuesta sugiere la creación de un comité de ética conformado por un representante de cada una de las 5 mayores bancadas legislativas, encargadas de la investigación en contra de un asambleísta. Según Azuero, este organismo parlamentario no irrumpiría las competencias tanto del CAL como de la Comisión de Fiscalización. Más bien se le está ayudando para que el CAL no actúe con arbitrios que son abusivos, como en el caso, por ejemplo, de Jiménez. En cuanto a infracciones y sanciones que incurran los legisladores, también hay propuestas. Es de que los asambleístas, por ejemplo, no serán destituidos por desobedecer la orden del dueño del partido o de la bancada a la que pertenece. El abuso de poder es otro de los ejes que aborda la propuesta de Azuero. No se olvide que hay muchos asambleístas que por el hecho de ser asambleístas, valga la redundancia, ante la fuerza pública o cualquier espacio, ejercen con presión indebida el cumplimiento de algún tipo de servicio. El proyecto de ley contempla además levantamiento de inmunidad parlamentaria, expulsión y desacato a las disposiciones del partido o movimiento. Regula además la disciplina de los legisladores al interior del Parlamento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Minga chiwai chigai shukuna nyukunchi kasnakechishi wichi kunawan ñami kikimpa wasiman chayamukunchi mashi Belkis Sánchez dayichishi wichi kunawan kaipi kallarinchi. Informe fiscal Tania Moreno. Kunankay awaki punja chishi imami kasna kai imashote kayasna hatun yakikuna ima tiyashkamanta rimanakushpa fiscal subrogante Tania Moreno warmi ima kanirka. Ñukunchi kasna huchachinchi minin kai hatun punjakuna ima pimi kasna kai Policía Ernesto Montenegro runa imata kasna hatun kulkita pakaya hapichun mañashka kunakan chaypi kay ñuka kayachishka yuyashka imanishpa chaypi churachun chaytami mañashkanin chayka mana shinakanchu astawan ñukunchi kaypi taripaykunata ñawpakman katisha nishpami willachishka. Informe comparecencia José Serrano. José Serrano apuk runa imami kunankay punjaka kay fiscalía hatun kama iwasiman chayashka kan kaypika imashina yakayaji watakuna punjakuna imapi kasna kay Fernando Balda apuk imata kasna hapishpa pakashka imanishpa chay taripaykuna ñawinchaykuna rimanaku imapimi kasna pungu wichkashka manapi rikunallapi rimanakukunkuna. Reacciones juicio político vaca. Shinayati kay punjakuna imami kasna kay hatun fiscal Carlos Vaca runa imata ñawinchinaman kay juicio político taripaypi kayachinamanta rimanakushkakuna. Wakinkuna kanimi kasna kay mamayakta tananaku yukupi tukuy mushuyankama mishuyanakan nishpa ñawpanman katishkakuna. Wakinkuna wakin apukuna kanimi kastawanpish kaytaka kasna kay hatun participación ciudadana kay hatun tananaku iwangurishkakunami rikuna nishpami kaypika willachishkakuna. Reestructuración asamblea mamayakta tananaku kuipi musuq yaykuna ima ñawpakman katinamanta manari kayachishka chukan. Shinapash kasna kay tawka apukuna imaka suyakunchi minin kaypi imashina kay musuq yaykuna shinallatik musuq tandanakuypi yaykuspa pushaykuna ima kallarichun nishpami willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias emisión estelar luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión estelar.
Seguimos informando, amigos. Gracias por acompañarnos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y otras autoridades de Estado acompañaron al primer mandatario, Lenín Moreno, durante el cambio de guardia presidencial. A la cita también acudieron representantes de barrios del distrito centro de Quito para acompañar a la titular del Legislativo y mostrar su respaldo. Yolanda Zambrano y Lenín Campaña, integrantes de las organizaciones sociales Distrito Centro, manifestaron que apoyarán a la titular del Legislativo, pues aseguran que Cabezas es una persona que luchará contra la corrupción y viabilizará de manera más ágil las leyes que se tratan al interior de la Asamblea. Una mujer trabajadora, luchadora, honesta, de actos transparentes. Hace tiempo nos dio a la vivienda, a las escrituras, y de eso estamos muy agradecidas y venimos a apoyarle. Y nosotros como mujeres nos sentimos orgullosas de que una mujer de esta calidad haya llegado por primera vez a la Asamblea Nacional. Muchos presidentes de barrio, muchos presidentes de organizaciones sociales, porque le hemos visto más de 300 barrios regularizados, más de 30.000 familias beneficiadas. A más de eso, el interés de nuestra presidenta de la Asamblea Nacional ha sido preocuparse de los jóvenes, ha dictado cursos gratuitos de preparación para ingreso a la universidad. Además de eso, ha llegado a nuestros barrios, a nuestros caseríos, ¿con qué? Con campamentos vacacionales para nuestros niños. Eso hace de que sea un deber para nosotros como padres de familia, como dirigentes, el estar aquí en la Plaza Grande respaldándole a la compañera Elizabeth Cabezas. Tras un nuevo atentado en la frontera norte del Ecuador por parte de grupos armados que dejó 2 militares heridos, mismos que realizaban labores de vigilancia y defensa del territorio, el ministro del Interior César Navas y de Defensa Patricio Zambrano y representantes del alto mando policial se reunieron en el Palacio de Carondelet, donde adelantaron que se reunirán con las autoridades colombianas para revisar cuáles serán las acciones que se tomarán para fortalecer la seguridad en la zona fronteriza. Que existe el compromiso por parte del Estado a través de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado y así garantizar la seguridad, no solo de la frontera norte del país, sino de todo el Ecuador. Fueron las expresiones del ministro del Interior César Navas junto al alto mando militar en el Palacio de Carondelet tras el nuevo atentado en la provincia de Esmeraldas, pero además aseguró que las investigaciones continuarán. Ya hay una persona detenida, la cual ya está con prisión preventiva. Se hicieron el trabajo en territorio que nos permite también ya dar cuenta de que esta persona estaría vinculada directamente con la explosión sucedida en la vía en el cantón San Lorenzo. Además, Navas aseguró que estos atentados se dan por las incautaciones y golpes por parte del gobierno nacional a estas organizaciones delictivas. Solo en la última incautación y golpe que se dio de 7.5 toneladas de precursores químicos, sirven para procesar aproximadamente 20 toneladas de cocaína. 20 toneladas de cocaína en el mercado internacional, cada tonelada aproximadamente 30 millones de dólares. Solo en ese golpe se dio un golpe importante, valga la redundancia, a la estructura económica de estas organizaciones delictivas. Por su parte, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, adelantó que se reunirán con las autoridades colombianas para revisar cuáles serán las acciones que se implementarán para fortalecer la zona fronteriza, pues no descartan nuevos atentados. Lo que nosotros estamos trabajando es con la información que tenemos, con la inteligencia que tenemos, para que no se vuelvan a dar, pero no se puede descartar jamás ese tipo de posibilidades. Por su parte, Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional, manifestó que con el afán de prevenir estos ataques a futuro, se incrementarán con más policías a los UPC. Vamos a fortalecer los controles en la ciudad, a más de la que ya estamos haciendo en San Lorenzo y Eloy Alfaro. Nuestros controles serán en las vías, en las carreteras, para evitar el paso de explosivos, de precursores, y también el eje de inteligencia también está siendo reforzado. Cabe mencionar que los ataques en la frontera suman un total de 4 hasta el momento. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional esperan conocer el informe definitivo sobre la auditoría a la deuda que va desde el 2012 a mayo de 2017, a cargo de la Contraloría General del Estado. Entre tanto que el exministro Ricardo Patiño dijo no temer los resultados que arroje dicho informe.
Tras 5 días de que la comisión auditora creada por la Contraloría General del Estado para auditar un tramo de la deuda pública, comprendida entre enero del 2012 y mayo del 2017, haga público el borrador de informe, surgen las primeras reacciones desde la Asamblea Nacional. Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, cree que es necesario conocer todo el documento para iniciar con el proceso de control político. Todos los funcionarios públicos, todos, sin excepción, están supeditados al control. Según cifras del gobierno de ese entonces, la deuda pública en diciembre del 2016 llegaba a 38.136 millones de dólares. Pero la Contraloría General del Estado cita al Ministerio de Finanzas, que estima que las preventas petroleras, que también son consideradas como deuda, llegaron a 1.600 millones de dólares. De su lado, Petroecuador fija ese valor en 2.200 millones de dólares. Con todo esto, los valores de la deuda pública habría cerrado en 41,2% o 41,9% respecto del Producto Interno Bruto. Modificaciones en la normativa que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa criticó las cifras presentadas por la comisión auditora. Citó el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas sobre los límites de endeudamiento. Y en la misma línea crítica se pronunció el exministro de Economía de Rafael Correa, Ricardo Patiño. Que hagan todo lo que tengan que hacer, pero que no se inventen con visiones denotables de los enemigos del régimen, que es lo que están haciendo. Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas, una vez superado el límite de endeudamiento, se debe pedir a la Asamblea Nacional que apruebe los nuevos endeudamientos, pedido que nunca se dio durante los 4 últimos años de gobierno de Rafael Correa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En otro ámbito, el Consejo de la Judicatura posesionó este lunes a los 7 nuevos conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ellos obtuvieron las notas más altas después de los juristas que fueron elegidos como jueces nacionales dentro del concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para la renovación parcial del Alto Tribunal Jurisdiccional. En esta lista ya estuvo aplicada la paridad de género. Los posesionados son María Alejandra Cueva Guzmán, David Isaías Hacho Chicaiza, Patricio Adolfo Secaira Durango, Luis Antonio Cando Arévalo, Wilman Gabriel Terán Carrillo, Roger Francisco Cusme Macías e Iván Rodrigo Larco Ortuño. Ellos asumirán sus cargos desde el 20 de marzo por un periodo de 9 años. Durante su discurso, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, resaltó que la renovación parcial por tercios cada 3 años de la Corte Nacional de Justicia es un mecanismo saludable, adecuado y que ha generado la expectativa de instituciones y poderes judiciales de otros países. Chidamiyokunchi kaichishi wiche kunawanki kimpa guasiman chayamukunchi kichwa shimipi. Ashtawan rixishpa katishun. Cambio guardia. Kashna kai totamanta imamika imama yakta tandanaku itapushak Elizabeth Cabezas apuk imaka kai yakta pushak Lenín Moreno runa apuwan kashna kai hatun raimipi karkakuna. Kaipimi imashina yakai guardia presidencial mushugiay hatun raimi imapi recurrir kakuna. Shina pastauka yakta yokuna ayukuna imami kaipi kachayarka. Shina yatin mama yakta tandanaku imashina yankana yuyaykuna imata chayachinchi nishpami kaipika rimanakur kakuna. Shukta Guillaipi Charinchi. Atentado El Pan. Kashnakay yukunchik Ecuador yakta saywa kuntisuyo imapimi hatun yaki kutin pastigashka kan. Kay kutinka tauka tugyaykuna yakichikuna shinapash kay ima yaki imapimi ishka y hatun auka runakuna ima wañushka. Chaymanta rimashpa kay ministro del Interior César Navas Chinayati Kashnakay Defensa Patricio Zambrano Runa apukuna ima kanishka ñukunchika chaparakunchikmi Chinayati kay yakikuna imataka sinchita michimbapurashun nishpami willachirkakuna. Reacción auditoría. Chinayati Kashnakay mamayakta tandanakuy uku imapimi shuyakunkuna Kashnakay alli watakuna kay ishkiwaranga chunga ishkiwatamanta kay ishkiwaranga chunga kanchis watakama imashina llaqtapi kulkiwan llankashka willaykuna imata chayachichun. Ricardo Patiño ñawpa kay hatun tandanakuy tapushak runa ima kanerkami ñukunchika mana manchanchikchu imashina kay hatun yupaykuna rikuykuna rikurishkata nishpami willachirka. Mashikuna kaya kama, kaya mikutin tigrakushu. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. La esencia de la ley.
nuestro segmento La Esencia de la Ley, junto a María Fernanda Medina, conoceremos los alcances del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de las formas de votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional y está integrado por la totalidad de las y los asambleístas, es decir, 137 parlamentarios. El voto se podrá expresar previa determinación de la presidenta o presidente o por la decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea en las siguientes formas. De forma ordinaria, a través del tablero electrónico y en caso que no esté disponible, se lo hará levantando la mano. No se podrá combinar la votación manual y electrónica en una misma votación. Sí, normalmente utilizan la forma ordinaria a través de tablero electrónico, pero a su vez también lo realizan de forma, que es a través del tablero electrónico, con la salvedad de que aquí sí hacen el voto razonado o el voto motivado del por qué en algunas de las circunstancias cuando exigen cuando las circunstancias ameritan, pero es un poco del derecho a la réplica, pero normalmente lo que lo hacen es de forma ordinaria. De forma nominativa, mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto sin argumentación alguna al ser mencionados. Solamente aquellos asambleístas a quienes se haya omitido o no hubieran estado presentes al momento de ser mencionados podrán consignar su voto en un segundo llamado. Este tipo de votación, según Hernández, se llevó a cabo cuando el legislativo sesionó por primera vez en Guayaquil. En donde efectivamente los asambleístas dieron su consentimiento con el levantamiento de la mano en los casos que no fue ni siquiera con la mano, sino que era con un cartoncito de sí o no. De forma nominal, mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los legisladores presentes tienen la obligación de expresar su voto. Cada asambleísta dispondrá, si así lo desea, de un máximo de 3 minutos para justificar su voto, sin derecho a la réplica o contrarréplica. Solamente quienes cuyo nombre hubiesen sido omitidos o no hubieran estado presentes al momento de ser mencionados podrán consignar su voto en un segundo llamado. El voto podrá ser afirmativo, negativo, abstención y en blanco. En este último caso, estos votos se sumarán a la votación mayoritaria y se computarán para la conformación de la mayoría absoluta. Además, las mismas normas se observarán en lo que fuera aplicable en las comisiones especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa, en cuyo caso serán las presidentas o presidentes quienes establezcan el tipo de votación y la mayoría de asambleístas quienes puedan modificar esa disposición. Dentro de las formas de votación también existen los tipos de sufragios y su aplicación para la toma de decisiones al interior del Pleno. Estas son 3. Mayoría simple es el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno, y mayoría absoluta, el voto favorable de la mitad más uno de las y los miembros del Parlamento ecuatoriano. El abogado Diego Hernández explicó cuándo se aplican estas votaciones. Para decisiones en mayoría simple puede ser, por ejemplo, en el caso de un cambio de orden del día, en donde no están todos los miembros del Pleno, pero deciden la mayor cantidad de los asambleístas presentes deciden dar el cambio del orden del día, donde sí se necesita de una mayoría ya absoluta como tal. Ahí es, en cambio, cuando nosotros tratamos o se pasa al Pleno también algún proyecto de ley en donde necesitan por ley la mitad más uno de los asambleístas del total del Pleno. Asimismo, se autoriza con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundamentalmente. Es en el único caso en donde se necesita de las 2/3 partes de la Asamblea para proceder a aprobar esto. En la actualidad, al interior del Parlamento no existe otro procedimiento para el ejercicio parlamentario, pues todas las disposiciones se rigen en función de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en ciertas ocasiones en base a la Constitución. En una próxima entrega les presentaremos los alcances de otras leyes aprobadas en el Parlamento ecuatoriano. Hasta pronto. Agenda legislativa.
Y a continuación, amigos, compartimos con ustedes varias de las actividades de la Asamblea Nacional para este martes 20 de marzo a las 10:30, una rueda de prensa del asambleísta Carlos Viteri Hualinga, conjuntamente con el bloque de la Revolución Ciudadana. Ellos demandan al gobierno respuestas frente a la serie de atentados en la frontera con Colombia. Esto será en la sala de prensa planta baja. Queremos prevenir también que en horas de la tarde la Comisión de Salud recibirá criterios dentro del trámite del proyecto de Código Orgánico de la Salud, mientras que la Comisión de Justicia abocará a conocimiento de varios proyectos de ley. De esta manera finalizamos con la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.